les voy a mostrar su evaluación propiamente tal. Denme un segundito. Voy a cambiar aquí mi correcto. Vamos a mostrar. Colecua. Entonces, evaluación, ¿cierto? Media laboral, bla, bla, bla. Nombre completo y partíamos. Decía, ¿cuál de los siguientes enunciados explica por qué los neumáticos de un auto se tienden a inflar cuando éste está en movimiento? ¿Ya? Nosotros vimos que producto del aumento de la temperatura, ¿cierto? La presión dentro del neumático iba a aumentar y eso hacía que el neumático se viera más grande. En este caso, la alternativa correcta vendría siendo la alternativa A, el aumento, no miento, aquí sería la alternativa B, el aumento de la temperatura a un volumen constante causa aumento de la presión. O sea, si le llegase a aparecer esta pregunta en su evaluación final, ¿cuál de los siguientes enunciados explica por qué los neumáticos de un auto se tienden a inflar? El aumento de la temperatura a volumen constante causa aumento de la presión. Alternativa B. Seguimos. Diagrama de circuito eléctrico básico y la flecha nos señala un determinado objeto. Dice qué elemento del circuito eléctrico está indicado con la flecha. La flecha está indicando el interruptor, el elemento que cierra o abre, ¿cierto?, el circuito eléctrico. Si la flecha hubiese estado señalando el círculo con la X, estaríamos hablando de a ver, ahí debería decir bombilla, pero dice bobina. Si la flechita hubiese estado apuntando hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Estas dos flechitas así, estaría apuntando lo que vendría siendo la batería. Y por ende, si la flechita hubiese estado apuntando hacia abajo, hacia el cableado, obviamente estaríamos hablando de lo que vendría siendo, en este caso no aparece la opción, pero sería el cableado. Si le aparece esta pregunta, esta imagen en la evaluación, ¿qué está apuntando la flecha? Esta flechita está apuntando el interruptor de este circuito eléctrico. Pregunta número 3 decía, si se introduce un consumidor secundario a la siguiente cadena, ¿cuál de los organismos mostrados competirá por el alimento? Entonces, como lo conversamos, el güiro vendría siendo nuestro productor, nuestro alimento principal. Güiro, productor. Lapas, consumidor primario, elemento que se va a estar alimentando del güiro. Erizos, consumidor secundario, organismo que se va a estar alimentando de las lapas, ¿cierto? Y por último, los seres humanos, consumidores terciarios, elemento que se va a estar alimentando de erizos. Ahora, si yo agrego un consumidor secundario, va a estar compitiendo directamente con el erizo. O sea, por ejemplo, si yo agrego, no sé, un loco o un cangrejo, pongámosle eso, un cangrejo va a estar compitiendo con el erizo para poder comerse las lapas. Entonces, ¿cuál de los organismos mostrados competirá por el alimento? En este caso, si yo agrego un consumidor secundario, va a competir con los erizos. Siguiente, ¿por qué la mitosis permite que los órganos crezcan durante el desarrollo? ¿Por qué? La división mitótica permite obtener células idénticas a la célula original, ¿cierto? Y conservar el material genético del organismo. Listo. Permite la multiplicación de las células y diferenciación celular necesario para el organismo en desarrollo. Respuesta del libro. ¿Por qué importante? Porque permite la multiplicación, la diferenciación para el desarrollo del elemento del organismo en desarrollo y mantiene el material genético durante el tiempo, si lo podemos decir así. Siguiente, diagrama dice, el siguiente esquema muestra diferentes estructuras del sistema cardiovascular. ¿Qué estructura se señala con el número 1? En este caso, como se lo comentaba, cuando usted se encuentre con un diagrama de este tipo del aparato circulatorio cardiovascular, siempre que se encuentre con elementos de color rojo, vamos a estar hablando de arterias. Y cuando tengamos elementos de color azul, venas. O sea, si le llegara a aparecer esta imagen en su evaluación final,
la respuesta correcta que estructura señala con el número 1 vendría siendo una arteria. Luego dice, el gráfico muestra la variación de la concentración de anticuerpos en una persona que ha experimentado un proceso infeccioso. El cuadro que yo le mostré, el gráfico. La pregunta dice, ¿cuál podría ser la causa de que la curva haya descendido desde la semana 6? Nosotros hablamos de que nuestros anticuerpos, ¿cierto?, captan la enfermedad y aumentan, entonces la curva llega a su pico producto de que los anticuerpos se hacen presentes y atacan la enfermedad. Cuando la enfermedad ya desaparece, los anticuerpos también desaparecen, por lo tanto la curva desciende. Entonces, ¿cuál vendría siendo la respuesta correcta para esta pregunta? Se dice que, ¿cuál podría ser la causa de que la curva haya descendido? Se dice que el tratamiento aplicado a la infección hizo su efecto, por lo tanto, ya el individuo se recuperó, ¿cierto? El sistema inmune, nuestros anticuerpos ya se defendieron, ¿cómo se puede decir? La cura de la enfermedad se hizo efectiva, entonces la curva desciende, producto de que los anticuerpos desaparecen. La enfermedad también. La respuesta sería, el tratamiento aplicado a la infección ha causado efecto, por ende se observa una recuperación. Una recuperación producto de que los anticuerpos desaparecen, ya que no hay enfermedad a la cual combatir. Luego dice, ¿cuál de los siguientes organismos podrían causar alguna enfermedad a nuestro organismo? Virus, bacterias u hongos, ¿ya? También, como lo hablamos, un virus es capaz de generar una patología. Por ejemplo, el VRS, el virus respiratorio sincicial, virus que todos los años afecta a los niños, provocándoles neumonía, bronquitis, principalmente patologías respiratorias. O sea, un virus sí nos puede enfermar. Una bacteria, por ejemplo, existen bacterias como el neumococo, el estafilococo, etcétera, que nos pueden provocar, por ejemplo, una neumonía a nivel respiratorio o nos pueden infectar una herida, por ejemplo, y generar una sepsis. O sea, una bacteria también nos puede enfermar. Dice hongos. Si yo me alimento de un hongo que no es el correcto o que no es comestible, es muy probable que genere alguna reacción alérgica, ¿cierto? Y también me enferme. O sea, también podemos encontrarnos con hongos venenosos. Entonces, un virus, una bacteria y un hongo son organismos que sí o sí nos pueden causar una enfermedad. En este caso, la alternativa correcta vendrían siendo todas las anteriores. El virus, la bacteria y los hongos. Los tres elementos me pueden enfermar. La pregunta número 8 y última decía, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde al término solubilidad? Como lo vimos, la respuesta correcta en este caso vendría siendo, es una medida de la capacidad de los solutos para mezclarse con algunos disolventes a determinadas temperaturas. O sea, podríamos decir que en este caso la alternativa B, la segunda alternativa, sería la correcta. Es una medida de la capacidad de los solutos para mezclarse con algunos disolventes a determinadas temperaturas. Entonces, de estas 10 preguntas, está la posibilidad de que usted se encuentre con 5 aproximadamente. 5 preguntas que lo ideal es que se encuentre en ¿cómo se puede decir? En óptimas condiciones para poder responderlas. Como les dije, esta clase queda grabada, igual que las anteriores, para que usted las pueda revisar cuando tenga tiempo y con la tranquilidad necesaria. ¿Ya? A continuación, voy a revisar un poquito los participantes que están conectados, cosa de poder registrar posteriormente su asistencia. De todos modos, le pido que si no ha escrito su nombre y su apellido en el chat, lo escriba para poder igual de todas maneras luego, como ser corroborarlo. ¿Ya, estimados? Eh, entonces, de todas maneras, sí, no hay problema. Si quiere, se las puedo compartir al WhatsApp para que las puedan revisar, para que la puedan responder si es que es necesario. Y les comparto también déjenme un segundito aquí.